Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Hoy continuamos con el primer curso virtual de actualización en cardiología organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, Núcleo del Pichincha. Continuamos con el módulo de dislipidemias y en breve vamos a iniciar. Mientras esperamos que el resto de participantes se vayan conectando, importante tener presente indicaciones que nos van a servir para que esta conferencia sea exitosa. Por favor, tome en cuenta que la calidad de su transmisión está relacionada con el Internet que cada uno de los usuarios disponga para su conexión. Por lo tanto, le recomendamos, por favor, conectarse a una red Wi-Fi estable. Así su señal será de mejor calidad. Si se llega a interrumpir la transmisión, por favor, presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior de reconectar. Inmediatamente regresará a la conferencia y podrá continuar. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento lo encontrará hacia el lado derecho. Si está conectado desde un celular, este está ubicado en la parte baja del mismo. Allí usted podrá realizar sus comentarios o sus inquietudes y, sobre todo, formular las preguntas al speaker de la noche. Todas estas preguntas serán contestadas al finalizar la conferencia. Es importante recordar que en este curso la evaluación se realizará al finalizar cada módulo correspondiente a cada tema. Es decir, una vez que terminemos el módulo de dislipidemias, cada uno de los participantes recibirá en su correo electrónico la evaluación correspondiente al módulo de dislipidemias. Los resúmenes de las conferencias no se han mandado, pues estas conferencias ustedes pueden acceder directamente a través de la página web de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Están las conferencias al aire. Inmediatamente damos la bienvenida a la doctora Liliana Cárdenas, quien será la moderadora de la noche, para que nos presente al conferencista. Doctora Cárdenas, buenas noches, adelante. Buenas noches con todos. De nuevo la bienvenida al primer curso virtual de actualización de cardiología. El tema de hoy es muy importante. Vamos a ver otras terapias alternativas para disminución del colesterol LDL. El tema es: ¿la terapia con estatinas es suficiente para alcanzar las metas de control? ¿Cuáles serían las siguientes opciones? Voy a tener el gusto de presentarles con ustedes al doctor Castillo. El doctor Castillo es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Nacional de Loja. Él es especialista en Medicina Interna por la Universidad Central del Ecuador y especialista de Cardiología por el Hospital Universitario Dr. Luis Gómez López, Centro Cardiovascular Regional Ascardio. Subespecialista en Intervencionismo Coronario y Periférico por el mismo centro. Además del doctor, es docente de la Universidad Central del Ecuador y de la Pontificia Universidad Católica. Además, es miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, médico tratante del Servicio de Cardiología y Hemodinámica del Hospital Quito. El doctor es también médico tratante del Centro Cardiovascular CardioVas. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Gracias, doctora, por la presentación. Gracias a todos los colegas que se están conectando el lunes y miércoles de todas las semanas para participar de estas charlas que obviamente cambian el paradigma en relación a tratamientos, en relación a seguir protocolos y guías. El tema, como bien lo dijo la doctora, pues un tema fundamental, importante. Ya algunos colegas que me precedieron en algunas presentaciones han presentado la situación de la condición en relación a dislipidemias como una situación en la cual realmente hay que tomar esta situación como una verdadera pandemia. Porque claro, la misma representa la enfermedad cardiovascular como tal. Y fíjense ustedes la casuística de mortalidad que se ha reportado, 16 millones de muertes cada año en relación a la enfermedad cardiovascular, y de las cuales el 30% de estas corresponde, del total de las muertes corresponde
a esta condición, de las cuales, fíjense, el infarto pues ocupa 7.2 millones de muertes y el ictus, pues el ACV, 5.5 millones de muertes. Y se espera pues que para el 2020 exista pues una incidencia pues acumulada de 25 millones de muertes. Es decir, fíjense, esto mata más que el coronavirus, ¿no? Esto es realmente una verdadera pandemia para la cual pues deberíamos tomar otras políticas en relación a evitar o disminuir la misma. Y claro, fíjense que pensábamos que esto ocurre en países de Occidente con niveles per cápita altos y realmente no es así. El 80% de esta situación de enfermedad cardiovascular se presenta pues, en países con un nivel socioeconómico, es decir, con un ingreso per cápita bajo o medio. Es decir, pues una condición en la cual todos en este momento estamos involucrados. Vamos a hacer un poco de hincapié en relación a lo que las guías o la última guía de manejo de dislipidemias en relación a la modificación de lípidos y reducción de eventos cardiovasculares, de riesgo cardiovascular, pues nos ha dicho que es la publicada por la Sociedad Europea de Cardiología. Un poco de hincapié también a lo que son guidelines previos que se han ido pues publicando, la última, la American Heart en 2018. Sin embargo, dentro de todas estas hay que notar pues, ciertas condiciones en las cuales de alguna manera todas están confluyendo, porque desde la publicación del American Heart en el 2013, en relación a reducción de colesterol, pues y un poco ya la estratificación de los grupos de manejo, recuerden ustedes los 4 grupos específicos, grupo 1, con enfermedad aterosclerótica ya establecida, grupo 2, pacientes con LDL muy incrementados, con punto de corte mayor a 190, grupo 3 de pacientes diabéticos, en los cuales ya aparecieron los scores, recuerden, para ese tiempo, el RIX1, RIX2, específicamente para evaluar ya diabéticos de alto riesgo, de moderado riesgo, y el grupo 4 en el cual pues había una condición de una población muy, muy importante, que era básicamente la base de la pirámide, es decir, muchísima población que no estaba tomada en cuenta en otros grupos. Y bueno, dentro de esto, como les he dicho, pues una condición en la cual pues todas se han puesto de acuerdo es específicamente en que la reducción de los eventos, la reducción de eventos cardiovasculares está asociada directamente a un target de LDL bajo, ¿sí? Y para ello, pues, importante denotar que los niveles de colesterol están asociados, pues, directamente de manera lineal, ¿sí?, al incremento de eventos cardiovasculares. Fíjense que esto obviamente puede estar asociado no solamente directamente al nivel de colesterol incrementado, sino también a otras circunstancias asociadas, que es el riesgo como tal asociado a este nivel de LDL y las medidas que podemos tomar en cuenta para hacer una protección asociada también al control de los niveles de colesterol. En ese sentido, fíjense que el riesgo asociado está determinado específicamente no solamente por el LDL, sino por otras condiciones en las cuales estamos, pues, o vemos pacientes que están sujetos a ello, por ejemplo, el hábito tabáquico, pacientes pues, con comorbilidades cardiovasculares, o sea, diabetes, hipertensión, niveles de lipoproteínas, obesidad, inclusive situaciones psicosociales, pues obviamente determinan la asociación de riesgo, que determinan obviamente mayores eventos cardiovasculares cuando todos estos confluyen a la condición de un LDL incrementado. Pues bueno, de todas maneras, pues no todo es malas noticias. Fíjense que si tomamos en cuenta el reducir este riesgo asociado, pues vamos a tener o hacer un control pues, más exhaustivo del paciente y reducir el riesgo cardiovascular asociado. Es decir, pues abandonar hábito tabáquico, que es un poco pues que se ha repetido en varias guías y que han sido muy insistentes con ello. La dieta pues importante en frutas, vegetales, y un poco con ello, pues la dieta mediterránea, pues que sigue siendo pues fundamental, dieta DASH, el ejercicio, pues son importantes. Si todas estas situaciones no las tomamos de manera individual, sino pues
acumulamos pues todas estas condiciones favorables de protección, pues obviamente reducimos de manera muy importante, como ustedes pueden ver, los intervalos, pues la condición de riesgo asociado a eventos cardiovasculares. Pues fíjense, esas guías pues nos dicen obviamente que tenemos que tomar en cuenta el riesgo cardiovascular, el nivel de colesterol, específicamente el LDL, saber que hay nuevas estrategias de manejo terapéutico asociadas a los inhibidores de la proproteína convertasa silex-sikexin tipo 9. También nos hace hincapié, pues ya supongo que lo vieron en las demás presentaciones, al uso de imágenes cardíacas para la estratificación de riesgo, a cuánto debemos llevar pues la intensificación del tratamiento terapéutico, pacientes con síndromes coronarios agudos, niveles de LDL como puntos de seguridad, intolerancia a estatinas y grupos especiales para manejo de niveles de colesterol. Pues como en todos ellos, pues los scores son fundamentales, pues los scores no han cambiado desde las publicaciones del 2016, pues la Sociedad Europea de Cardiología. Mantenemos estos porque pues, nos dan de manera muy rápida, de manera muy sencilla, pues algunas predictores de eventos que con fabulación pues pueden determinar si tiene un paciente un score de riesgo alto o un score de riesgo bajo. Los scores de riesgo, pues como ustedes pueden ver, en la cual pues factores como niveles de colesterol, LDL, niveles de presión arterial, pues edad, hábito tabáquico, pues pueden determinar que el paciente esté en un riesgo pues bajo, menor al 1%, un riesgo moderado entre el 1 y el 5%, en un riesgo alto entre el 5 y el 10% y un riesgo muy alto mayor al 10%. Igual, los scores de riesgo bajo, pues puntos de corte igual. Y con esto, pues, las ventajas son, pues, tener un acceso a una guía, pues, de uso rápido, en el cual podemos evaluar el cálculo del riesgo relativo cardiovascular, la clasificación de este riesgo, evaluar conceptos asociados al riesgo y edad, y pueden servir de pauta inicial para, pues, los objetivos terapéuticos que tenemos presentes con nuestro paciente. Ahora, pues las categorías de riesgo, acuérdense, el paciente de muy alto riesgo, paciente con enfermedad cardiovascular establecida, manifiesta, pacientes con síndromes coronarios agudos, pacientes con angina inestable, pacientes ya revascularizados, sea mediante intervención coronaria percutánea o revasculación quirúrgica miocárdica, pacientes que por métodos de imágenes también hemos visto condiciones de placas ateroscleróticas y pacientes con otras comorbilidades asociadas a diabetes, con daño de órgano blanco, enfermedad renal crónica, con alteración de filtrado glomerular menor a 30 ml minuto, un score de riesgo calculado mayor al 10%, o pacientes con hipercolesterolemia familiar que tengan alguna condición de riesgo asociado. Pacientes de alto riesgo, pacientes con scores pues entre el 5 y 10%, como vimos, pacientes con colesteroles LDL muy altos. El punto de corte específicamente acá se da en LDL con un predictor de riesgo sobre 190, pacientes diabéticos sin daño a órgano blanco, y enfermedad renal crónica pues moderada con un aclaramiento entre 30 y 59. Moderado riesgo, pacientes jóvenes, diabéticos, menores de 35 años en tipo 1 o más o tipo 2, menores de 50 años, una versión de la diabetes menor a 10 años, puntajes de score entre 1 y 5%, de riesgo a 10 años. Y bajo riesgo, pacientes con scores de riesgo menor al 1%. ¿Cuáles son los targets en cada uno de ellos? Para pacientes de muy alto riesgo, tanto en prevención primaria o secundaria, fíjense que el target pues, que tenemos es conseguir una reducción de al menos el 50% del nivel de colesterol o llegar pues, a una meta menor a 55 miligramos por decilitro. Si es paciente de alto riesgo, el target será igual al 50% en relación al basal, si está entre 100 y 200, y tener un nivel de LDL menor a 70 miligramos por decilitro.
Pacientes con riesgo moderado, pues el target será menor a 100 miligramos por decilitro, y pacientes de bajo riesgo menor a 116 miligramos por decilitro. Pues en resumen, pues podemos decir que pacientes con alto riesgo, pues reducir el 50% del basal o menor a 55, pacientes de alto riesgo, menor a 50% del basal o menor a 70 LDL, y pacientes con riesgo moderado, LDL menor a 100, y con riesgo bajo menor a 116. Hay que tomar en cuenta también esta situación en pacientes que ya han repetido un evento, es decir, que tienen un evento en los 2 años próximos del primero, pues la estrategia en relación al target de nivel de LDL, pues debe ser menor a 40, ¿no? Esa es la recomendación, pues, bastante novedosa, y justamente en este tipo de recomendación es que se justifica la evidencia en relación a estos nuevos fármacos inhibidores del PCSK9, tipo 9, pues donde justamente pues tienen su mejor evidencia para el tratamiento de estos pacientes. Bueno, el abordaje, pues las estrategias de intervención en función al riesgo cardiovascular, pues se basan en los niveles, en el riesgo, el nivel de LDL, si es prevención primaria o es prevención secundaria, y pues fíjense, todos en cada uno de ellos, pues hacen hincapié en las modificaciones en el estilo de vida, pues son muy insistentes, y ya de acuerdo al target, pues de colesterol LDL y el riesgo que tenga, pues la asociación de tratamiento farmacológico. Igual, pacientes de alto riesgo, pacientes de bajo riesgo, prevención primaria, prevención secundaria, y tomar en cuenta que en pacientes de riesgo bajo o riesgo moderado, la recomendación, es decir, la recomendación de hacer estudios de imagen para determinar presencia de placa aterosclerótica son fundamentales, porque eso pueden reclasificar al paciente en otro tipo de riesgo, ¿no? Por eso que el Doppler carotidio femoral, pues, son fundamentales para ello, pues, indicación 2A, y también, pues, el uso de angiotomografía coronaria, el score de calcio, pues, también es una indicación que se debe realizar, pues, inclusive hay situaciones actuales en las cuales, aunque a los hemodinamistas no nos guste mucho, pues ya la indicación de hacer tomografía coronaria multicorte como una condición de estudio asociada en pacientes de este tipo de riesgo, y sobre todo, pues si en este tipo de intervención se puede hacer parámetros fisiológicos hemodinámicos. Y ya un poco, pues ya vimos cuáles son las estrategias, cuáles son los puntos de corte, cuáles son los niveles o los targets que debemos llegar en relación a los niveles de LDL, pues, que está bastante claro. Y es importante, pues, que lo que más debemos hacer hincapié en prevención de todos los médicos, no solamente medicina general, sino medicina de especialidad específicamente, es en hacer prevención. Y eso, pues, eso es una condición de educación al paciente a la cual, pues, debemos enfocarnos muchísimo. Modificaciones en el estilo de vida y la condición a utilizar, pues, un posible tratamiento farmacológico, si es que no ha dado resultado de acuerdo al riesgo, o un tratamiento farmacológico definitivo si esto, pues, tiene que colocarse en base al riesgo. Acuérdense que el objetivo siempre va a ser los niveles de LDL, ¿sí? Ese es el target que debemos tener. Toda intervención farmacológica, desde hace mucho tiempo atrás se han llevado en relación a tratar específicamente algún parámetro lipídico como triglicéridos, como HDL, inclusive homocisteína, por ejemplo, que salieron algunas cosas por ahí, pues fallaron, pues no hubo una condición de reducción de eventos. ¿Por qué? ¿Por qué fallaron? Porque las hicieron individual específicamente como target de estos y no se asociaron a reducción del LDL. Entonces, toda intervención en la cual no se incluyó la reducción del LDL, pues ha fallado. Entonces, el tratamiento en primera línea siempre van a ser las estatinas. Estas han demostrado reducción de puntos fuertes, muerte, reducción de eventos cardiovasculares entre un promedio de 20%, pues si colocamos todas, y sobre todo una reducción de mortalidad en un 10% de la población.
Pues, por lo tanto, pues son las de elección. El tratamiento de segunda línea, si es que no se ha conseguido target, pues saben que la guía nos dice que está muy claro, pues el ezetimibe. Y si es que esto no ha funcionado, pues y de acuerdo al riesgo y del tipo de prevención que queramos hacer, en prevención primaria o secundaria, pues el tratamiento en tercera línea, que es estos inhibidores de la proproteína convertasa, tilexin, kenexin tipo 9, que es o resumido al PCSK9. Y bueno, pues fíjense que el target, como dijimos, siempre va a ser el LDL colesterol. Los puntos de corte que habíamos puesto en relación al riesgo, pues tenemos una condición de target de 70 en general, sobre los cuales se tomaron modificaciones, porque fíjense ya, pacientes de alto riesgo con un target ya conseguido probablemente, pues el riesgo residual, aparte de la condición de control de comorbilidades, y pues se venía manteniendo, ¿no? Por eso es que ese target es fundamental para determinar o hacer una condición de mejorar el control del mismo para disminuir aún más el riesgo. Y fíjense que todos estos tratamientos, pues, se deben basar ya cuando se tiene una estatina de alta intensidad a dosis máxima. Es decir, no se puede iniciar, pues, el mismo si es que no hemos cumplido, pues, la primera línea, como dije. O sea, si tenemos una primera línea, pues, que no ha sido adecuadamente tratada, pues, no hemos utilizado este tipo de fármacos, pues, vamos a tener errores, ¿no? Y las únicas estatinas de alta intensidad que existen, pues, son la atorvastatina, la rosuvastatina, en dosis de 40 a 80 miligramos y 20 a 40 miligramos respectivamente, y la asociación, pues, de ezetimibe como segunda línea, pues, para conseguir esos objetivos. Pues los objetivos son claros, pues ya vimos que pacientes en relación al tipo de riesgo que tengan, pues determinar el disminuir este riesgo, específicamente tratando pacientes en estos dos grupos, pacientes de alto riesgo, ¿sí? Con los scores que ya hemos visto, y pacientes de muy alto riesgo. Si no hemos conseguido, pues, este target de manejo en este grupo de pacientes en los cuales hemos utilizado dosis altas de estatinas de alta intensidad a dosis máxima, pues, como dijimos, la asociación implica el ezetimiba, y si es que no, pues, aún no se ha conseguido, pues, el target, pues, asociar a un inhibidor del PCSK9. Pues un poco para recordar, pues en forma general, cuáles son las estatinas en el mercado, cuáles son de alta intensidad, moderada intensidad y baja intensidad. Y como vuelvo y repito, las de alta intensidad, pues solamente son dos, son atorvastatina y rosuvastatina. Y claro, fíjense, a veces una condición en la cual, pues, nosotros mismos nos vemos expuestos al manejo de los pacientes, porque la mayoría, pues, que estamos en el sector público, por ejemplo, pues no disponemos de este tipo de estatinas, y lo que llegamos a tener simvastatina, y pues con ello, pues no se ha conseguido, pues, un target adecuado, sobre todo en pacientes de alto riesgo, pacientes con síndromes coronarios agudos, en los cuales de manera off-label se están utilizando este tipo de medicación. Si nosotros utilizamos, fíjense, estatinas de moderada intensidad, como la simvastatina, por ejemplo, fíjense que la reducción, pues, del LDL va a ser en torno de un 30%, más o menos, y lo que se espera como target, como dijimos, es el 50%. Cuando utilizamos estatinas de alta intensidad, podemos conseguir ese target en la mayoría de los pacientes, un 50%. Si asociamos a este grupo de pacientes ezetimiba, pues estamos llegando a un 65%. Y luego, pues si no ha habido un target todavía, o si necesitamos bajar por debajo de 70 o por debajo de 55, inclusive en pacientes que han tenido un segundo evento, pues el inhibidor del PCSK9, pues, puede reducir los niveles de L hasta un 60% adicional. Si se asocia a estatinas también de alta intensidad, pues, que va muy bien, podemos reducir esta situación hasta un 75%, y si hacemos los tres fármacos, pues
un inhibidor del PCSK9 más una estatina de alta intensidad, dosis máxima, y ezetimiba, pues estamos llegando a un 85% del target que se requiere. Pues en base a todo esto, pues debemos tener claro pues que la condición asociada al uso de estatinas, pues en los diferentes estudios que han sido probadas, tanto en prevención primaria y prevención secundaria en pacientes de acuerdo a su score, si es bajo, moderado o alto riesgo, muy alto riesgo, pues han demostrado pues que la estatina de alta intensidad, pues obviamente tiene o va mejor en pacientes de alto riesgo, y con una condición específicamente en estos pacientes que es reducir los eventos coronarios, y tanto en pacientes con riesgo alto, en el cual, pues como ustedes pueden ver aquí, se benefician muchísimo más de este tipo de estatinas, de este tipo de dosis. Si esto, como vimos, pues no es una condición en la cual se haya conseguido, pues, estos objetivos, pues se probaron algunos, hay algunos estudios, pues, que se han realizado, pues, hubo otros que se colocaron, pues, inclusive hasta el metotrexato fue utilizado en esta condición. Sin embargo, cuando ya se estratificó pacientes con síndrome coronario agudo, pacientes de alto riesgo, dos estudios son importantísimos y los cuales los voy a mencionar. Es el Fourier 1 y el otro es el Odyssey Outcomes, que con un inhibidor del PCSK9 pues demostró reducción de eventos. Este es el Fourier. Este fue publicado en 2018, en el cual se estratificó más de 27,000 pacientes, fíjense, con un target pues, de LDL para conseguirse menor a 70 miligramos por decilitro, y se consiguió pues reducciones en promedio, pues ya de menores de 30 miligramos por decilitro de LDL. En relación a placebo, pues obviamente fue muy significativa la reducción con evolocumab. Y sobre todo, la condición in vitro se asoció también a la condición de eventos clínicos, en los cuales, pues, puntos fuertes también, en el punto final primario de muerte cardiovascular, infarto, stroke, pues se consiguió reducir con una P estadísticamente significativa, y también en puntos finales secundarios, también en los cuales, pues, el target también se consiguió. Es decir, que el añadir este tipo de tratamiento en pacientes de muy alto riesgo, pacientes con síndrome coronario agudo en los cuales no se ha conseguido aún con mantener un target de LDL, pues obviamente la asociación con este medicamento redujo no solo más los niveles de LDL llegando a target del mismo, sino que redujo eventos clínicos. Como vimos, pues en relación al LDL y a los puntos, pues en relación a MACE. Luego el Odyssey Outcomes con alirocumab, un producto de Sanofi, en el cual este es un estudio pues, publicado recientemente, en 2019, en los cuales se estratificó casi 19,000 pacientes, y pues también el añadir alirocumab al grupo de pacientes con niveles de colesterol como target 70 para reducirlo sobre ese parámetro, pues se consiguió pues bajar los niveles de LDL. También el promedio, pues en ellos fue aproximadamente 40-45 miligramos por decilitro, en los cuales se pudo conseguir el target del mismo. Y con esto, pues, puntos finales para evaluar eficacia del mismo, pues, determinaron reducción, pues, de puntos fuertes en MACE, como infarto, muerte cardiovascular, stroke, angina inestable que requieren hospitalización específicamente, y obviamente todas las causas de mortalidad. Se habla de un promedio de un 15% hasta un 18% de reducción de eventos en el primer año. Sin embargo, es importante recalcar que en este tipo de estudio los eventos fueron aditivos en el tiempo, y a los 4 años en el grupo de pacientes, sobre todo diabéticos, hubo pues una condición de reducción de mayor cantidad de eventos que hizo, por ejemplo, que la droga en el primer año pues que pase de un NT de 44 a un NT de 12 posiblemente a los 4 años, ¿no? Una situación, pues, bastante buena, y es por eso que se debe tomar en cuenta
no solamente la condición asociada al target del LDL, a la reducción de un evento al inicio del año, sino la acumulación de eventos en el seguimiento del paciente. Bueno, esto ha hecho pues que la American Heart en el 2018 pues ya la colocara, y también la Sociedad Europea de Cardiología pues ya colocara estos fármacos como con indicación clara para pacientes en los cuales no se ha conseguido pues tener un target de LDL colesterol, y que son considerados pues de alto riesgo, de muy alto riesgo, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria. Aparte de esto, hay otras terapias. Bueno, ustedes me dirán, pues sí, es una condición que se puede tomar en cuenta, obviamente, está indicado en guías y tenemos que seguirlo, pero no lo tenemos. Es una terapia, pues, que aquí en el país, pues, no la podemos conseguir aún. No sé, hablaban que este año, pues, que le íbamos a tener probablemente. Sin embargo, yo creo que la situación de pandemia, pues, hizo que eso se dilatara más. Pero ¿qué más tenemos a la mano? Por ejemplo, en relación a otras terapias que podrían ser eficientes también para conseguir un target del LDL y reducir eventos clínicos. El REDUCE-IT estratificó pacientes con estatinas de alta intensidad, dosis máxima igual, pacientes de alto riesgo cardiovascular, en los cuales se intentó utilizar, o se utilizó pues tratamientos con EPA para reducir eventos cardiovasculares. Fíjense ustedes que el punto final primario de reducción de eventos, pues en el grupo activo, pues redujo pues, de manera importante en relación al grupo de placebo. Tanto esta condición fue en prevención primaria, como ustedes pueden ver pues, en estos dos gráficos, como en prevención secundaria, en los cuales se obtuvo un beneficio de añadir EPA al paciente con riesgo cardiovascular incrementado. Y fíjense ustedes que Calafnib tratado pues con 4 gramos al día se redujo pues en general en relación al placebo pues muerte cardiovascular, infarto no fatal, stroke, la indicación de reacción coronaria, hospitalización por angina inestable y mortalidad inclusive total, en la cual fue mucho más evidente la asociación de esto en relación al grupo de placebo. Sin embargo, acuérdense que la guía pues únicamente lo está indicando en pacientes en los cuales se requiere tratar con los triglicéridos específicamente, es decir, si tengo un paciente con niveles de colesterol elevados en los cuales he usado estatina y aparte hay hipertrigliceridemia en este paciente, pues la indicación de utilizar pues EPA ha sido pues clara y tiene indicación en guía. Sin embargo, si analizamos el estudio como tal, fíjense que se comunicaron por resultados de reducción de eventos cardiovasculares en pacientes en los cuales no se afectó el nivel de triglicéridos. Es decir, que probablemente estábamos dando una asociación de reducción de eventos específicamente guiados por reducir los niveles de triglicéridos. Pero los mismos eventos, es decir, casi un 20% de reducción, pues se presentó en pacientes en los cuales los niveles de triglicéridos pues no se modificaron. Es decir, que la indicación clara que podría inclusive colocarse, no sé, en la próxima guía probablemente, es de que se indique este grupo de fármacos, inclusive en pacientes en los cuales los niveles de triglicéridos pues estén normales, porque por sí solos, como efecto pleiotrópico, están provocando reducción de eventos cardiovasculares independientemente del nivel de triglicérido. Otra terapia pues, que también se ha venido a probar pues, es el ácido benzoico. Y este fármaco pues se lo indicó en pacientes con hipercolesterolemia, en los cuales tenían ya dosis máximas de estatinas, a los cuales podían tolerar, y 2 estudios fueron importantísimos, que fue el CLEAR Harmony y el CLEAR Wisdom trial, en cual pues este
ha sido, pues, que tiene un mecanismo de acción muy parecido, pues, de las estatinas, pues, igual actúa a nivel del HMG coenzima A, sin embargo, con una condición específica que no se presenta o no, a nivel del músculo esquelético y por lo tanto una condición de efecto secundario, pues que era muy frecuente, que es muy frecuente con las estatinas a dosis máxima sobre todo, pues es que es la miopatía o la radiomielitis no se presenta con pues al no pues actuar en este tipo, a nivel del músculo como tal, ¿no? Por lo tanto, pues, este medicamento como tal, pues, produjo una reducción de LDL, pues, en torno a un 18% más o menos, en todos los puntos. Es decir, que podría ser, pues, todavía falta una evaluación en relación a reducción de puntos clínicos, de eventos clínicos, que podrían, pues, obviamente, ser una clara indicación en un grupo de pacientes en los cuales pues los inhibidores del PCSK9 pues no sean una opción, y no solo porque no está en el país, también por precios, ¿no? Esto es un medicamento muy costoso, pues y al cual pues si no se hace una política de Estado en la cual pues se pueda obtener este medicamento, pues obviamente va a ser muy costoso para todos, ¿no? Pues, ¿qué podemos resumir de todo esto? Pues que la estratificación de riesgo pues no pasa de moda, va a ser fundamental. El score pues como que escala para hacerlo, pues se mantiene y vamos a tener que seguirla utilizando para poder clasificar adecuadamente a nuestros pacientes en bajo, moderado, alto, muy alto riesgo, ver con esto, pues los objetivos terapéuticos que tengamos que cumplir con nuestros pacientes, evaluar de esta manera qué estrategia de manejo terapéutico tengo que seguir, ayudar a titular fármacos, monitorizar los mismos para evaluar posibles efectos secundarios, específicamente con las estatinas asociadas a miopatía, radiomielitis, diabetes de nueva aparición, y cumplir pues los targets, los goals específicos en relación a los niveles de LDL, pues en el 50% del basal o menor a 55 miligramos por decilitro en pacientes de alto riesgo o menor a 70 en los de alto riesgo como tal. Pues hacer hincapié obviamente en estos pacientes alto y muy alto riesgo y claro, pues las metas pues en el tratamiento, los objetivos que deben ir de la mano en todo esto, en la medicación. Acuérdense que no hay fármacos milagrosos y obviamente todo viene en relación a que podamos reducir, descontinuar ciertas situaciones que pueden poner en riesgo asociado, como les he dicho desde el inicio, que pues son el tabaquismo, pues la dieta inadecuada, pues la falta de actividad física, el tener un peso adecuado, pues el mantener un target de presión arterial, pues también los niveles de LDL, y también en la condición asociada a diabetes, que forma parte de esta guía también. Los cambios en relación, pues, allá al uso de los inhibidores del PCSK9, pues ya fue muy evidentes ya en el 2019. Recuerden que para el 2016 era una opción tenerla, poder indicarla, pues aquí, pues, es una indicación, ya no es una opción, sino es de iniciar tratamiento en los cuales, pues, a pesar de haber tenido dosis máximas toleradas por el paciente de estatinas, en los cuales añadía ezetimiba, y no se ha conseguido, pues, tener un control adecuado de colesterol, pues añadir esa terapia es completamente recomendada. Tanto en prevención primaria, en la cual todavía la indicación sigue siendo 2B, como ustedes pueden ver acá, pero cambia radicalmente en prevención secundaria, en los cuales la indicación es 1A para añadir ese tipo de fármacos en pacientes con ese tipo de riesgos. Bueno, con todo lo que hemos dicho, podríamos dar algunos mensajes. Primero, que lo que nos queda aquí un poco así, que podríamos tener a la mano, de pronto el ácido eicosapentaenoico, lo sepa, pues 4 gramos al día, pues no solo se van a coordinar un tratamiento que va a prevenir o que está previniendo eventos cardiovasculares y que esta prevención de estos eventos viene independiente de su efecto sobre los triglicéridos. Sabemos que baja los triglicéridos,
pero que independientemente del nivel de triglicéridos alcanzados, pues reducimos eventos cardiovasculares. Pues algo nuevo, pues todavía que está, pues en dar todavía alguna información luego, pues con eventos clínicos, el ácido benpendoico que redujo, pues, el nivel de colesterol LDL, como les dije, en un torno al 18%, y hay que confirmar, pues, a futuro la reducción en relación a eventos cardiovasculares. También dijimos de manera muy clara que la reducción de eventos cardiovasculares con inhibidores del PCSK9, específicamente con alirocumab, es muy evidente, o es todavía mucho más evidente, cuando analizamos el total de eventos que se redujeron en el seguimiento y no solamente en el primer evento. Y sobre todo esto en población diabética, en la cual pues se benefició muchísimo pues de este tipo de fármacos. Bueno, si a pesar de esto pues no hemos conseguido reducir pues los niveles de LDL, pues si no queda otra, pues siempre tener un equipo, un backup de intervencionismo que pueda pues solventar una emergencia en la cual pues una angioplastía primaria pues puede cambiar mucho y salvar la vida a este tipo de pacientes. Les agradezco la atención y si es que hay alguna pregunta, pues vamos a tratar de responderla. Felicitaciones, doctor Castillo. Creo que nos quedó muy claro en quienes tenemos que intensificar la terapéutica para prevenir mortalidad y eventos cardiovasculares. He reunido algunas preguntas. Vamos a ponerlas en orden. Hay algunas que se repiten. La primera es, ¿por qué el objetivo es únicamente considerado a los niveles de LDL? Creo que sería importante, pues, remarcar esto. ¿Qué dice, doctor? Sí, bueno, realmente cuando reunimos todos los factores de riesgo, y hay una presentación en relación a los factores de riesgo más habituales, inclusive incluyendo población diabética, población fumadora, población obesa, o con otras comorbilidades. El LDL por sí solo, colocándolo en barras, por sí solo, o sea, tiene muchísimo más eventos fatales, ¿sí? Que todos estos reunidos, ¿no? O sea, si yo coloco todos esos factores de riesgo reunidos frente al LDL, el LDL les gana, como dicen en mi tierra, con 14 y la batida, en relación, pues, a los demás factores de riesgo. Es por eso que el target específicamente en los cuales se enfoca pues directamente en las guías, los estudios clínicos, los ensayos, pues es directamente reducir este nivel de LDL. Se dice que el LDL es un killer, pues es un asesino y sobre el cual debemos tomar muchísima atención. Sabemos que, por ejemplo, el HDL, si vamos al HDL, el HDL, tenerlo bajo es malo, ¿no es cierto? Eso está muy claro, que mientras más bajo esté, mayor probabilidad de tener eventos cardiovasculares. Sin embargo, todas las medidas que se han realizado a subir el HDL, pues no ha cambiado eso. Es decir, pues que si yo inclusive he conseguido, o sea, tengo un HDL bajo y he conseguido subirlo, en sí no ha cambiado el riesgo de eventos cardiovasculares, se mantiene igual. Si es que yo no he reducido los niveles de LDL. Eso pasó con homocisteinemia también y pasó también con hipertrigliceridemia. ¿Sí? Entonces, todo pues enfoca que debemos tener en cuenta como target siempre el LDL para control. Definitivamente, todos los estudios que se han valorado los factores de riesgo, más estudiado es la dislipidemia, ¿no? Y se ha visto su relación directamente proporcional a la cantidad de LDL. Y eso se ha demostrado que no solo disminuye la mortalidad, sino pues también eventos. Si estamos en prevención primaria, ¿cuánto tiempo se tiene que mantener el tratamiento con estatinas? En prevención primaria, es una pregunta así que la vemos todo el tiempo, yo creo, los que estamos en práctica clínica, como tú, Lili, es una condición que vemos todo el tiempo. Sabemos, por ejemplo, que en prevención secundaria está claro, pues que no podemos descontinuar jamás
el tratamiento con una estatina de alta intensidad. Sin embargo, en prevención primaria depende muchísimo de las condiciones a las cuales está expuesto el paciente y obviamente lo que ha provocado pues, los niveles de LDL incrementados. Sin embargo, yo considero a la dislipidemia en prevención primaria como una condición específicamente de enfermedad cardiovascular, como si fuera la hipertensión, por ejemplo. Es decir, si yo tengo hipertensión arterial, pues si he controlado mis cifras de presión arterial con un antihipertensivo, no dejo de tomarlo porque ya está controlada, ¿no es cierto? Igual, si yo tengo una condición de dislipidemia asociada a un riesgo moderado o alto y tengo un tratamiento con el cual he conseguido conseguir target del LDL, pues no dejo de tomarlo porque lo he conseguido. Tengo que mantenerlo, pues porque no cambia el riesgo. Sí es importante ser coadyuvante en relación, por ejemplo, al riesgo asociado que había mencionado en mi presentación, de controlar peso, de la dieta, el ejercicio, porque eso, pues, de pronto ayudaría a tratar de dosificar o optimizar la dosis de la estatina que estoy utilizando específicamente. Pero yo considero, pues, que se debe mantener siempre el medicamento, ¿no? Siempre el tratamiento. Así es, por los trópicos el beneficio se vio a largo plazo. Hay otras preguntas que engloban a pacientes de la tercera edad. ¿Qué opina usted de la prevención primaria, hablando que sería lo que daría más conflicto? Prevención primaria, estatinas, LDL muy bajo, ¿hasta cuánto sería tolerable el LDL? La justificación, de hecho, la justificación para el uso de estatinas en prevención primaria salió, pienso, a partir de la publicación del estudio Júpiter. Pues el Júpiter pues demostró, sí, con muchísima evidencia de que el asociar una estatina en pacientes con más de 3 factores de riesgo cardiovascular, en los cuales inclusive los niveles de LDL colesterol eran normales, ¿no? Para esa fecha, ¿no? Que eran, pues, en torno a 100, no estoy muy seguro, pues que claro, ahora podrían ser no los adecuados, ¿no? Sin embargo, para la fecha en la cual se publicó el estudio, pues se consideraban sin dislipidemia estos sujetos, y el único predictor aquí fue la inflamación. Entonces, la inflamación que fue mediada o medida por niveles de proteína C reactiva ultrasensible fue predictor del riesgo para eventos cardiovasculares. La reducción de eventos, porque fue muy clara en los 2 años y medio más o menos en los cuales se paró el estudio, pues fue como la justificación para el uso de estatinas en prevención primaria. De ahí, pues, que los targets, pues, específicamente del nivel de LDL que vamos a mantener, específicamente va a ser determinado por el riesgo en el cual hayamos encasillado al paciente. Riesgo, pues, bajo, pues ya sabemos que el target va a ser menor a 116. Si es un riesgo moderado, pues el target va a ser menor a 100. Si es un riesgo alto, menor a 70, y muy alto, menor a 55. Es decir, mientras cumplamos estos parámetros, pues vamos a estar bien. Ahora, cuando se presentó el Fourier, por ejemplo, o se presentó el REDUCE-IT, fíjese que se llegaron a niveles de LDL de 15 miligramos. Es decir, cosas así muy bajas, ¿no? Claro, el target era menor a 40, y se llegaron a 15 miligramos, y sin embargo no hubo ninguna condición de efectos secundarios, de efectos adversos en los pacientes con los LDL más bajos que se pudieron obtener. Estamos claros, y eso es una condición que debemos tener siempre en la mente, de que el LDL, pues, mientras más bajo, mejor. ¿Sí? Eso es una condición que debe aplicarse para todos los pacientes de acuerdo al riesgo cardiovascular en el cual lo hayamos estratificado con el score que hayamos utilizado. Totalmente de acuerdo. Bajo mejor. Y el LDL no es el colesterol que le sirve al organismo. Y correcto. Como usted lo ha dicho, pues disminuirlo disminuye eventos duros como la mortalidad y otros eventos cardiovasculares. ¿No? Independientemente de la edad, se debe utilizar en prevención secundaria y en prevención primaria, pues direccionar el tratamiento como usted lo ha mencionado, valorando el riesgo y también la fragilidad, ¿verdad? Existe otra pregunta que se repite entre los colegas,
es en cuanto a la dislipidemia refractaria, pacientes que ya están usando estatinas y no consiguen la meta. ¿Podría usted, por favor, recalcar nuevamente cuál sería el siguiente paso en estos pacientes? Sí, sí, vale. Acuérdense que a veces nos enfocamos en la dosis máxima, ¿no es cierto? Pero la dosis máxima no está determinada solamente por un valor como tal, ¿no? Tener 20, 40, 80 miligramos, sino se refiere a la dosis máxima tolerada por el paciente, ¿no? Eso es un poco lo que hay que evaluar y eso sería la dosis máxima muy, muy individualizada para cada uno de ellos. Pero si hemos logrado tener, pues, el valor o la dosis más alta, pues, que la industria nos puede dar en relación a estatinas de alta intensidad, la segunda línea, pues el segundo paso, pues sería asociar ezetimiba al tratamiento eh, y evaluar, ¿no? La evaluación de valorar targets, pues se hace en 4 a 6 semanas, si no hemos conseguido, depende del riesgo, ¿no? Y depende de la condición de ser agudo o crónico, la condición del paciente, ¿no? Pues si no hemos conseguido el target con estos dos, aquí en Ecuador pues no vamos a tener un inhibidor de PCSK9, pues no lo tenemos todavía. Yo creo que acá pues lo único que nos quedaría pues asociar CIEPA, pues que sí lo tenemos de pronto pues así como eh, lo podemos conseguir y podemos darlo a nuestros pacientes y en cuanto sea factible, pues si nos podemos apoyar en las guías y podemos tenerlo ya disponible acá en el país, pues un inhibidor del PCSK9 sería la opción como tercera línea, ¿no? Los doctores, los colegas quieren saber qué asociaciones tenemos disponible de estatinas y ezetimibe en el Ecuador, qué herramienta farmacológica tenemos a nuestra disposición. Bueno, a nivel público ninguna, ¿no? Ninguna está disponible, solo tenemos simvastatina, pues de 20 y 40 miligramos, pues que como vieron nos daría solamente como una estatina de moderada intensidad o intensidad media. No tenemos ninguna combinación. A nivel de farmacia, pues externa, yo pienso, hay asociaciones eh, con simvastatina mismo y ezetimiba en 10, 20 y 40 miligramos, perdón, en 20 y 40 miligramos. Hay asociaciones de atorvastatina y ezetimiba en 20 y 40 miligramos. Y eso es lo malo, ¿no? No tenemos asociaciones con una estatina a dosis máxima, ¿no? Que serían 80 miligramos. Y hay también asociaciones de rosuvastatina en 20, con 10 y 20 miligramos, ezetimiba y rosuvastatina, y 10 y 40 miligramos en algunas presentaciones. Es lo que tenemos disponible acá. A veces, antes teníamos disponible la ezetimiba sola, y se podía, por ejemplo, yo me recuerdo que llegaba a 80 miligramos, por ejemplo, de atorvastatina y no conseguía target, pues le asociaba 10 miligramos más de ezetimiba, pues, pero actualmente no está disponible ya pues, en el país. No sé si en otros países la tengan, pues así disponible, pero desde Europa, por ejemplo, y lo que tenemos acá, están esas combinaciones fijas específicamente. No tengo audio, no sé si tu micrófono está apagado, Lili. Ya. Sí. Un colega quiere saber si es que usted recomienda que un paciente de alto riesgo, muy alto riesgo, pueda manejar su dislipidemia en atención primaria o tiene que ser referido a un hospital de segundo o tercer nivel usando la disponibilidad de los fármacos que tenemos, que es básicamente simvastatina. Yo considero que todo paciente en el cual sea refractario pues, al tratamiento que está utilizando el colega, prevención en unidades pues, de atención primaria, pues debe ser referido. Ahora, si con lo que tiene ha conseguido target, pues yo pienso que podría mantenerse, ¿no? Yo creo que mientras podamos manejar adecuadamente los parámetros de lípidos a nivel general, pues muchísimo mejor para evitar eventos secundarios, ¿no?
un evento inicial o un evento secundario. Y claro, si podemos, por ejemplo, poner en práctica lo que nos dice la guía, pues que es muy clara en relación a cómo manejarnos con los pacientes y claro, podemos disponer de algún fármaco, el paciente puede acceder al mismo, pues yo creo que deberíamos generalizar el uso con todos los colegas profesionales en atención primaria, atención o en especialidad, obviamente, ¿no? Pero yo no creo que esto debe ser un manejo específicamente del especialista, excepto en los cuales pues no se ha conseguido el target, ¿no? Si no se ha conseguido el target, yo pienso que ya es una indicación clara para una evaluación pues ya de especialidad, en las cuales pues hay que tomar en cuenta el poder hacer algunas estudios específicos, por ejemplo, pues acceder a un Doppler carotidio, un Doppler femoral, pues que es importante para determinar el riesgo, un score de calcio, es fundamental para ello también. Inclusive también se habla ya en el contexto del manejo integral del paciente, pues hablar, por ejemplo, de hígado graso no alcohólico, que es una condición de riesgo asociada también a eventos cardiovasculares, e inclusive ya hay algunas parámetros de estudios así como que están por ahí sonando en relación a grasa pericárdica, por ejemplo, y eventos cardiovasculares. Entonces, claro, ya una condición ya para estratificación, pues de manera pues, más profunda, yo pienso que ya debe hacerse obviamente en un nivel de complejidad más elevado, más alto, pero yo creo que el manejo sí debe ser iniciado por atención primaria. Es la única forma de venir o prevenir un evento, ¿no? Claro que sí, también pensar que puede haber causas secundarias de esa dislipidemia, ¿no? Entonces eso tal vez ya involucra el manejo del especialista. Correcto. Sí, no había mencionado un poco eso de la hipercolesterolemia familiar. Y es una cosa en la cual, por ejemplo, pues a veces nos enfocamos en un fármaco y no funciona y obviamente de pronto toca evaluar si este paciente tendría alguna condición de este tipo, ¿no? Una hipercolesterolemia familiar, heterocigota, que es la más frecuente, la homocigota en buena hora es menos frecuente, pero de mayor complejidad, en la cual pues ya tratamientos, inclusive yo no creo que ni en el país se hagan en relación a eféresis, por ejemplo, de LDL, pues no sé si se realizarán realmente acá, pues no estoy seguro, no sé si tú, Lili, conoces alguna cosa por ahí, pero ya son una cosa así mucho más compleja, ¿no? Exacto. Creo que, como dijo, o sea, pensar en causas secundarias y dentro de esas raras, la hipercolesterolemia familiar, ¿no? No es muy frecuente, por lo menos yo he tenido 1 o 2 pacientes nada más. Existen otras preguntas relacionadas a hipertrigliceridemia, colesterol remanente, ApoB, pero yo creo que eso podemos dejarlo para la siguiente charla, ya que vamos a hablar justamente de esto, ¿no? El manejo de la hipertrigliceridemia y remanentes de colesterol, apuntando a cuándo usar fibratos, etcétera. Entonces, creo que eso podemos dejarlo para la siguiente charla. Quiero agradecerle, doctor, por su excelente exposición. Usted fue muy claro. Creo que cumplimos con el objetivo de la charla, de conocer en quién intensificar, en quién no, y el tratamiento para la dislipidemia, y obviamente pues saber cuáles son las herramientas que tenemos a disposición. Muchas gracias y bueno, nos esperamos el miércoles para el siguiente tema. Muchas gracias también, muchas gracias a todos por participar de este curso. Gracias, Lili, por ayudarme con la moderación, pues fue excelente tu participación acá. Gracias a todos, buenas noches.